del grupo M. Entonces, para poder ver la síntesis del grupo M, sí, yo creo que sí, o no, está en rojito. Si está en rojito, está arriba que en rojito o en verde. Si está en verde, aquí tiene el punto rojo. Mira, a ver. Ahora sí. Bueno, entonces vamos a ver la síntesis del grupo M. Cuando hablamos de la síntesis del grupo M, sobre todo para hematología, estamos hablando específicamente sobre la hemoglobina, que tiene una gran aplicación para la hemoglobina. Pero como vamos a ver más adelante, el grupo M no solamente está relacionado con la hemoglobina, sino con otro tipo de proteínas, como la mioglobina, como las peroxidasas, como citocromas, en fin. Ahora, desde el punto de vista hematológico, nos vamos a ir un poquitico a conocer la hemoglobina. A ustedes ya se las presentó el doctor Gonzalo, ¿cierto? Vieron la genética. Yo voy a hablar un poquito más de la parte estructural, de la parte bioquímica. La hemoglobina la conocen todos nuestros papis, ¿no? Le dicen que tiene la hemoglobina, ¿no? Que tiene la hemoglobina bajita, que la tiene alta, etc. Básicamente la hemoglobina es una molécula, ¿cierto?, que está constituida por dos grandes cositas, y es la parte proteica, que es la que vemos acá, que son proteínas globulares, ya voy a hablar un poco de ellas, y tiene un grupo alostérico, o sea que no pertenece a la proteína como tal, no es una secuencia de aminoácidos, y es el grupo M. El grupo M es lo mismo. Ese grupo M, nosotros tenemos la fábrica en el organismo, nosotros producimos el grupo M. Entonces, tanto las proteínas que las sintetizamos en el núcleo como el grupo M la producimos en el organismo. Ahora, desde el punto de vista bioquímico, esas propiedades físico-químicas que ya voy a detallarlas un poquitico más adelante, son las que le dan la función a la hemoglobina. Son las que permiten que la hemoglobina haga su maravillosa función. Y esa maravillosa función es proporcionar oxígeno a los tejidos. Si no tenemos oxígenos, nos morimos. Por ejemplo, tápese la nariz y la boca. Uno se muere de eso. De hecho, puede ser menos doloroso. Usted se encierra en el garaje, prende la botica y se pega la hemoglobina el monóxido de carbono que sale del humito, se pega la hemoglobina y usted ¿qué? Se muere. Vea, dormito ahí. Bien. Bueno. Entonces, esa proteína, nosotros la tenemos, esa molécula de hemoglobina, la tenemos que tener de manera importante, de manera adecuada, para que pueda hacer su función. Pero es una molécula que es muy versátil, ya les di un ejemplo extremo. El oxígeno, que es lo que más hace, ¿cierto? Pero también se le pueden pegar otro tipo de moléculas. Se le pueden pegar. Ya ahorita vamos a entrar en más detalle de eso.
hace el recambio, toma el oxígeno, va a la sangre y lo lleva a los tejidos. Allá entrega el oxígeno y recibe el CO2 y los botamos por la respiración. Ustedes fíjense que la hemoglobina es muy importante por eso. Tan es así que las hemoglobinopatías que hay, los problemas están básicamente en cambios genéticos que cambian la secuencia de aminoácidos de la parte proteica, o sea, de las globinas, y entonces los pacientes pues tienen disminución de la hemoglobina y los efectos que eso da. Miremos aquí, querido, les presento esta molécula tan bella, tan hermosa. Recordemos la bioquímica clásica, la básica, la bioquímica. Fíjense que esto que vemos aquí, unas culebritas, está representando una secuencia de qué? Muy bien, de aminoácidos. ¿Esos aminoácidos en qué forma están? ¿Qué estructura tiene esta proteína? Cuaternaria, correcto. Fíjense que son 4 cadenas polipeptídicas, 2 alfa y 2 beta, ¿cierto? Por lo tanto, la estructura de cada una de esas subunidades es terciaria, ¿cierto? Es terciaria. Y como son 4 subunidades, entonces es una estructura ¿qué? Cuaternaria o tetramérica. Tetra 4, mérica unidades, son 4 unidades. 1, 2 y 3. Esas secuencias de aminoácidos, ¿cierto? El hecho de que las cadenas alfa tengan 141 y las cadenas beta 146 en la normal, pues, o en la hemoglobina del adulto, es lo que permite que tenga diferente función. Por eso es que la hemoglobina, de hecho, durante el momento en que empezamos la vida, hasta el momento en que llegamos a adultos y nos envejecemos, tiene diferentes formas, como ya lo vamos a ver. Y eso, básicamente, lo que va a cambiar, lo que hace que haya 2 alfa, 2 beta, 2 gamma, 2 alfa, 2 gamma, 2 beta, 2 epsilon, etc. Lo que hace eso es la secuencia de aminoácidos. No sé si con el profesor Gonzalo hablan en detalle de esto. Bueno, es la parte genética de esto y la parte molecular es muy bonita, pero aquí no vamos a ver desafortunadamente, sino que lo vamos a ver hacia el lado bioquímico con una aplicación química, ¿cierto? Entonces, usted aquí, miremos, esta es la columna que tenemos todos acá, ¿cierto? Que es la hemoglobina A1 o la hemoglobina del adulto. Por ejemplo, aquí en Colombia, ustedes van a utilizar es decir, en las órdenes para medir la hemoglobina como HB, pero los que van a ir a otros países a trabajar en otros países, entonces les ponen hemoglobina A o A2, ¿cierto? Porque tenemos otro tipo de hemoglobina, como vamos a ver más otros tipos, como vamos a ver, que también se miden como la glicosilada. Eso lo vamos a ver ustedes mucho. Básicamente, entonces nosotros tenemos la más abundante, que es en un porcentaje importante, la hemoglobina 2 alfa y 2 beta. Y esta, la 2 alfa y la 2 delta, la tenemos un poquito. Vamos a ver en un gráfico ahorita cómo es esa distribución de las cadenas alfa y beta, y que se tiene que aprender de dibujito, porque uno se los va a preguntar en el examen y 2 se los preguntan a ustedes en otros exámenes. Ayer me escribió un estudiante de la unidad del doctor, un compañerito de ustedes que ya pasó a la residencia en el ICES, y me escribía y me decía que el 50% de las preguntas para el examen en el ICES eran de bioquímica y genética. No me veía la vida. Y afuera también. Y le digo, afuera, en los Estados Unidos y en Europa, no es esa bioquímica de conjunto que yo les doy acá, es pura estructura.
los que se perdieron. La hemoglobina está constituida por una parte proteica, que son las globinas, de los que hablé detalladamente, y de un grupo prostético, que es el grupo E. El grupo prostético. Bien, miren esta tablita acá. Que la aprenda bien, yo le paso la misma, por lo que le sale en blanco y negro en el examen, y yo le borro estos unos nombrecitos acá y le digo que me sale el nombrecito que hay acá. Ahí le dije pues uno de los puntos. Vamos a interpretar esta gráfica que es muy importante, muy importante. Muy importante porque desde el punto, pero depende de lo que se vayan a especializar. ¿Cierto? Si es un ortopedista, pues poco probable que tenga que ver eso. Pero los que van a ver hematología, los que van a ser hematólogos, medicina interna, ginecología, pediatría, esto va a ser importante, pues por no hablar por hablar de niños. Entonces, fíjese usted. Fíjese usted que estamos aquí en el tiempo cero, ¿cierto? Vamos a empezar en el tiempo cero, el día que tuki lulú, ¿cierto? Entonces se dio la fecundación. Entonces empieza la división celular. Fíjense que en estas primeras semanas, lo que nosotros vamos a tener en el saco uterino, lo que vamos a tener es globinas que van a estar constituidas por alfa, beta, épsilon y sigma, ¿cierto? Entonces, a medida que vamos aumentando, decaen algunas, como esta épsilon, esta va decayendo. Fíjense que casi a la semana 10, 8 a 10 desaparece este tipo de globina. Ay, perdón. Es esta que tenemos acá, que es la embrional, ¿cierto? O la hemoglobina embrionaria o la hemoglobina globin 1. Seguidamente, al mismo tiempo se va a ir empezando a producir la alfa. Fíjense que esa se mantiene durante toda la vida. Interesantemente, la beta, fíjese usted que al principio tiene un plato aquí y en un momento determinado, casi en el momento del nacimiento, se dispara y es la que tenemos durante toda la vida. O sea, una hemoglobina constituida por 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Y esta también la tenemos, poquitita, pero lo tenemos. 2 cadenas delta y 2 cadenas gamma. Entonces, fíjese usted que en el momento del nacimiento casi que tenemos 2. Ya aquí tenemos la hemoglobina fetal, ¿cierto? Ya aquí es un feto, y la de la dama. Fíjense ustedes que en esta época gestacional vamos a empezar a tener, inicialmente tenemos un saco uterino, luego ya vamos a empezar a tener órganos y vamos a tener el hígado y el vaso, hígado y vaso, donde se van a producir estas hemoglobinas. Pero en la época adulta, ya como estamos ahora, se produce en la médula ósea. Las globinas se producen en la médula ósea, pregunta del examen. Las globinas, sobre todo, principalmente, se producen en la médula ósea. Es decir, cuando usted come el huesito y se chupa lo de adentro, o sea, el tuétano, se está comiendo la médula ósea del pollo. Sí, muy rico. ¿Qué varía, por ejemplo, Lo que varía, me gusta tu pregunta, lo que varía en estructura es la secuencia de aminoácidos, que tiene
que son del grupo hemo, se pegan y hacen que favorece el que se pegue o no se pegue el oxígeno. Listo, acuérdate que allí, en la época embrionaria, el bebecito con quien está respirando, con la sangre de la mamá, ¿sabes? Entonces aquí no se necesita que funcione muy bien. Bueno, ¿entendido hasta acá? Maldita sea. O sea que no toda la vida. Bueno. Entonces vamos a ver los tipos de globina, ¿cierto? Vamos a empezar a ver los tipos de globina. Las hemoglobinas, ¿cierto? De acuerdo a su función, ya ahí no cambia la globina como tal. Es decir, la secuencia de aminoácidos, ellas son expresadas en el núcleo, se forma la globina, ¿sí? Y ya va a ser casi que responsabilidad del grupo hemo el tipo de globina. Vamos a mirar. Entonces, tenemos la hemoglobina A, como les digo, aquí en Colombia ustedes la van a ordenar así, hemoglobina. Afuera se utiliza hemoglobina A. Esta es lo que se llama pues la hemoglobina del adulto. Es lo mismo, eso es lo mismo, pero hemoglobina que hemoglobina. Sí. Sí. Para Colombia sí. Para Colombia sí. De hecho, si usted pone hemoglobina, ¿qué es eso? Aquí no se hace eso. Se hace hemoglobina. Pero es lo mismo. Que es esta acá, pues. Y la hemoglobina 2, que la tenemos en muy baja cantidad, la tenemos en muy baja cantidad, sirve sobre todo para hacer mediciones terapéuticas, pues para la terapia de algunas hemoglobinopatías. Bueno, tenemos lo que se llama la hemoglobina S. La hemoglobina S es la responsable de una enfermedad genética que se llama la anemia de células falciformes o la anemia de células en forma de hoz, que es el dibujito de la primera clase, que había una celulita con medio oro. ¿La recuerdan? Es así. Este es un glóbulo rojo normal y estas celulitas son así. En la anemia falciforme se las menciono porque nosotros tenemos anemia falciforme en nuestro medio. Esa anemia falciforme, como ustedes saben, ha favorecido, es decir, da una ventaja a los individuos que se contagian con malaria. ¿Por qué? Porque cuando el eritrocito está en esta forma, el parásito, que es el plasmodium, cualquiera de sus tiene falciparos, vivas, cuando entra, recuerden que el falcíparo, ¿ya vio parasitología o no? Bueno, cuando lo vean, el plasmodium tiene dos sitios, uno hepático y otro en el glóbulo rojo. Entonces, cuando él va a entrar en el glóbulo rojo es para reproducirse, después lisa y salen los trofosoritos, las células pues, que cuando la célula está en esta forma, en forma de hoz, no puede pegarse al eritrocito. Entonces, los individuos que tienen anemia falciforme tienen una protección contra la malaria, pero lógicamente es una patología. Entonces, pues estos individuos, como toda la enfermedad genética, no tienen cura, pero entonces van a sufrir una anemia crónica, van a sufrir hepatomegalia
que no me gane, simplemente lo que hay que tratar es desde el punto de vista hematológico, medidas paliativas también en la fiebre, la anemia, etc. El dolorcito de cabeza. Es importante que ustedes sepan eso porque las mutaciones que se han encontrado o los cambios genéticos están sobre todo en población negroidea, ¿cierto?, de origen afroamericano, y en poblaciones amerindias. Ambas las tenemos acá. Bien. Tenemos entonces la hemoglobina fetal, que es muy importante pues medirla, sobre todo cuando tenemos problemas en la gestación de la madre. Esa hemoglobina puede llegar a ser útil, sobre todo cuando se conoce, por ejemplo, las madres que tienen o los descendientes de estas enfermedades, de estas metabolopatías. Ahora, tenemos entonces ya la hemoglobina normal y vamos a tener unos tipos de hemoglobina que van a depender de lo que tengan pegado en su grupo hemo. Normalmente y en su gran mayoría esa hemoglobina va a tener unido en su grupo hemo oxígeno, y ese oxígeno entonces cuando está pegado a la hemoglobina la vamos a llamar entonces oxihemoglobina. Ahora, cuando ella libera esa hemoglobina, y en ese momento que ya conocíamos esta palabra, la hemoglobina en hierro cambia de estado a estado férrico y no se le puede pegar el hierro. Entonces vamos a tener un tipo de hemoglobina que es la metahemoglobina. Ya la habíamos visto, ¿cierto? La de la metahemoglobina reductasa. Ahora, también se le puede pegar otras cositas, por ejemplo, el CO2. ¿Verdad? Que ya acabamos de ver que nosotros tomamos el oxígeno, vamos y le damos allá el oxígeno, y ese CO2 que se produjo allá, pues bueno, yo estoy hablando por exagerar en el video, pero en cualquier parte donde haya un intercambio gaseoso, ¿cierto? Entonces se va a liberar CO2. Y entonces ese CO2 se va a pegar ¿a dónde? A la hemoglobina. ¿En dónde? Donde estaba el oxígeno. ¿Y a dónde se pega el oxígeno? Al hierro. ¿Listo? El CO2. Fíjense que eso es muy importante, queridos. Los que van a trabajar en urgencias, urgentólogos, anestesiólogos, pediatras, internistas, porque fíjense que si estamos hablando de CO2, ¿cierto? Ese CO2 se puede liberar cuando producimos ¿qué? Cuando tenemos una descompensación de ¿qué? De ácido carbónico o de bicarbonato. Acuérdense que esos son los buffers de nuestro organismo. Entonces, cuando tenemos ese buffer por diferentes condiciones, sea alcalosis o sea acidosis, vamos a tener en mayor abundancia el CO2, y si hay CO2, ¿qué hay libre por ahí? Va a liberarse, si de ese CO2 se libera el H, vamos a tener ¿qué? Un aumento de protones. Es decir, que vamos a tener un pH ¿qué? Ácido. Y si está ácido, ese hidrógeno va a cambiar considerablemente la afinidad del oxígeno por la hemoglobina. Bueno, también entonces no solamente puede ser el CO2, sino que puede ser el monóxido de carbono. Entonces ya ahí la vamos a llamar carboxígeno. Bien. Y esta
voy a preguntar la hemoglobina glicosilada, hace tiempos que no la pregunto. ¿Por qué es tan importante, señores? Porque ustedes frecuentemente como médicos generales les va a tocar ordenar. ¿Ya saben por qué? ¿Una idea? Correcto. Sabemos que la diabetes es una enfermedad con una alta incidencia. Es muy frecuente en nuestro medio. Entonces, una manera de usted manejar cómo está su paciente es a través de la hemoglobina glicosilada. ¿Qué es la hemoglobina glicosilada? Pues resulta que esta hemoglobina, como ustedes saben que tiene esa estructura proteica, todos esos carbohidratos, específicamente la glucosa, que está libre, que está en alta concentración, se empiezan a pegar a la hemoglobina. Entonces, de esta manera formamos la hemoglobina glicosilada. Entonces, eso lo que nos va a permitir es controlar a nuestro paciente. ¿Con cuál paciente sobre todo vamos a medirlo? ¿Con diabetes 1 o 2? ¿Por qué? Exactamente, porque en el 2 son los insulino dependientes, porque tienen un problema y pues no. ¿Por qué? Porque, déjenme, yo termino la idea, porque ¿qué va a pasar? Las células del páncreas no nos van a producir la insulina. Entonces, al no producirla, ¿qué va a pasar? Si no tenemos la insulina, pues la insulina va a permitir que haya mayor cantidad de glucosa en sangre. No puede entrar a la sangre. Entonces, ¿qué va a pasar dentro de la célula? La célula va a estar con hambre porque no va a entrar la glucosa, ¿correcto? Entonces, si no entra la glucosa, ¿qué va a pasar? Nos va a dar una cetoacidosis. Bueno. Sí, usted dijo que no entendía que La que le está diciendo no está. Está dependiendo de los niveles de la glicemia o es solo que está en el estado de glicemia autologada. lo que pasa es que en la normoglicemia no vamos a tener hemoglobina glicosilada. Recuerden ustedes que los pacientes de glucosa o de diabetes controlada, pueden manejar niveles de 140, 150 de glucosa como normoglicemia. O sea, un paciente que ya está obesito, que ya está complicado y eso. Bueno, los obesos no, incluso hay los que están súper escuálidos pero que tienen grandes niveles manejan niveles y se descompensan muy rápido. Ellos hay que estarles midiendo porque no solamente la glicemia nos va a decir cómo está la glucosa. Entonces, la hemoglobina glicosilada va a ser un elemento importante. Bien, hasta ahí quedamos claros, ¿cierto? Sí. No. Es muy buena tu pregunta. No tiene ningún problema. Pues hasta donde yo leí, no. Porque es que no afecta la hemoglobina glicosilada, no afecta el alosterismo, es decir, la afinidad del hierro por el oxígeno o por el CO2. Pero esto que vamos a ver, punto de aparte. Vamos entonces a mirar, sí. Lo que pasa es que acuérdense que nosotros tenemos, bueno, las diabetes son muchas, ¿cierto? En realidad no es la 1 y la 2, sino que son como infantil, la de jóvenes. Pero entonces tenemos como dos grandes, unas que es genética, ¿cierto? Incluso se ha hablado de problemas inmunológicos, ¿cierto? Donde básicamente usted nace con eso, usted no va a producir insulina y hay que ponerle durante toda su vida insulina, ¿cierto? Y hay otra que no va a ser dependiente de insulina,
que generalmente se va a deber a un desorden metabólico que vamos a crear porque hay una susceptibilidad genética, porque tenemos malos hábitos de vida, obesidad, una dieta hipercalórica, sedentarismo, estrés, una cantidad de cosas que nos va a llevar a desarrollar una dieta o otro tipo de diabetes. ¿Cuál es el problema de esto? En una tenemos las células betas del páncreas, tenemos las células alfa. Ahí ya es porque estamos retando tanto el páncreas que llega un momento en que ya no puede producir más. Bueno, punto de aparte. Vamos a ver entonces cuáles son esos agentes, qué es lo que nos va a afectar que ese oxígeno se pegue a la hemoglobina. Y básicamente son estos tres factores. Tenemos el 2,3-DPG difosfoglicerato, ya lo vimos, pregunta de examen, el 2,3-DPG. ¿Recuerda que lo vimos? El 2,3-DPG, me faltó allá la sigla, 2,3-DPG. O BPG, en algunos textos está como B, es B o B. Vamos a tener el efecto Bohr, que es la unión de, es decir, los protones que van a haber libres nos van a afectar la afinidad del oxígeno de hemoglobina. Tenemos incluso cosas como la temperatura, pero aquí nos vamos a centrar sobre todo en estos tres, que es el 2,3-DPG, los hidrogeniones y el dióxido de carbono. Básicamente, ese dibujito que está acá nos está representando la hemoglobina, la proteína que tiene 4 lugares donde se va a pegar el oxígeno. Vamos a empezar con este compuesto que es el 2,3-DPG. Lo voy a preguntar en el examen. Señalo, se lo voy a preguntar. Miren, este dibujito que ustedes ven acá es la verdadera estructura química, bioquímica de la hemoglobina. Entonces, la hemoglobina, cuando tiene sus 4 cadenas, fíjense que en esta posición no tiene ningún huequito. En cambio, en esta forma sí tiene un huequito. Ese huequito que está aquí, ese orificio, es el que tenemos o estamos representando acá. Entonces, básicamente, en ese orificio se van a exponer unos aminoácidos, sobre todo histidina. Estos histidinas son los que tienen mayor inferencia, de acuerdo a cómo esté este orificio en la hemoglobina. Ese 2,3-DPG va a poder entrar o salir, pegar o despegarse, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros estamos en grandes alturas o cuando tenemos un hipo, ¿qué va a pasar ahí? Hay poco oxígeno, ¿cierto? Entonces el 2,3-DPG se va a aumentar. Si se aumenta, que donde vimos que se produce de manera importante en los eritrocitos. Entonces lo que va a permitir es que el oxígeno, el poquito oxígeno que haya, se pueda entregar o llevar a los tejidos. Miremos por qué. Esta regulación, que se llama una regulación alostérica, esta es una representación de la hemoglobina. Ya les voy a mostrar una cantidad de diapositivas que traje, no para verlas acá, sino para que ustedes estudien, para que puedan entender. Es un resumen de las asuntos de muchos libros, ¿cierto? Resulta que esa hemoglobina, como son 4 unidades, ella puede estar en forma tensa o en forma relajada. Y ahí viene la T o la E.
Si yo estoy tensa, usted no me va a poder abrazar, ¿cierto? No me va a poder dar un abrazo así. Si yo estoy relajada, bien chévere, estoy bien, me voy a dar un abrazo. Igualmente es para las moléculas químicas. Si ellas están en forma tensa, no es con un abrazo, pero simplemente no van a exponer los lugares donde van a poder interactuar con otras moléculas. Entonces, fíjese usted que cuando nosotros tenemos aquí esta configuración tensa, ¿cierto? El oxígeno, ¿qué va a hacer? No se va a poder pegar, ¿cierto? O se va a liberar más fácilmente, porque no tiene dónde pegarse. Los que estaban aquí, ¿cierto?, podrían liberarse más fácilmente, y el que anda por ahí no se va a pegar con el hemoglobina. Este circulito verde aquí, estos representan las unidades alfa y beta, y esto que está aquí en rojito es lo que está representando el 2,3-DPG. Entonces, cuando el 2,3-DPG entra, ¿cierto?, no se va a pegar el oxígeno. Ojo con lo siguiente que les da mucha dificultad. Ahí es una foto, pero en la vida real eso no es así, sino que se va entrando y saliendo, ¿cierto? Entonces, en la medida en que va entrando, ¿qué va a hacer? Va a hacer que se salgan las moléculas del oxígeno, o que los que andan en que no se peguen. Entonces, ¿qué va a suceder? Cuando nosotros tenemos esta situación en la que está el 3-DPG, entonces va a aumentar la presión parcial de oxígeno, va a aumentar el pH, va a aumentar el CO2 y disminuye el 2,3-DPG por X o Y razón. ¿Qué va a suceder? Como esto disminuye, se quita de aquí, se va saliendo lentamente, entonces pasa hacia la forma relajada, y ahí se están exponiendo los lugares donde se va a poder pegar el oxígeno, porque la oxihemoglobina solamente puede estar saturada en sus 4 posiciones cuando esté en forma relajada, ¿correcto? Ahora, si por el contrario empieza a bajar la presión de oxígeno, empieza a bajar el pH, o sea, alguna acidosis, empieza a aumentar el CO2, inmediatamente el organismo recibe la información para que en el eritrocito se produzca el 2,3-DPG, ¿cierto? ¿Qué va a suceder? Entonces va a empezarse, creo que por aquí pasaría, pero ¿cierto?, va a empezar en las diferentes formas a unirse, y lo que va a hacer es que va a permitir la liberación de oxígeno. Mira acá, ya habíamos visto este metabolismo de donde se produce el 2,3-DPG, que es en el de Rapaport glúteo. Ya eso lo tenemos claro. Fíjense acá en esta gráfica que pregunto en el examen. Esta gráfica la pregunto en el examen. Fíjense usted que usted normalmente, ¿cierto?, como estamos acá, nosotros vamos tomando aire, tomamos el aire, aquí tenemos buen aire, ¿cierto? Entonces vamos tomando y vamos liberando, ¿cierto? Entonces, cuando tomamos aire, nosotros tomamos aire, ¿cierto? Y hay un momento, si lo pusiéramos confrontado en el tiempo, o mejor dicho, creo que más adelante tengo una, es diferente la curva si la miramos en los pulmones, ¿cierto?, que si la miramos en otros tejidos, porque la cantidad de oxígeno va a ser diferente, por ejemplo, en los capilares que en los pulmones, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a suceder? Si nosotros vamos, por ejemplo, a algún tejido donde hay una cantidad importante de CO2, fíjese que la saturación, el desplazamiento de la curva es hacia la derecha, pues de la gráfica, ¿no? Hacia la derecha. ¿Sí? Pero si además de eso, nosotros vamos a empezar a producir 2,3-DPG, aquí hay un error, 2,3-DPG,
Entonces, ¿qué va a suceder? Fíjense que va cambiando esa posición sigmoidea de la curva por una más rápida. ¿Listo? Muy bien. Entonces, la curva de saturación de la hemoglobina, del oxígeno, va a cambiar de acuerdo al estado de la hemoglobina. ¿Sí? Fíjense que de alguna manera está relacionado con el segundo efecto, que es el efecto Bohr. Entonces, ¿qué es lo que está? Ahorita vamos a otra gráfica de eso. ¿Qué es lo que pasa en el efecto Bohr? En el efecto Bohr, no, este año no me preguntaba la pasada, sino la que sí. En el efecto Bohr, ¿cierto? ¿Qué va a suceder? Esto me lo escribió un señor que llama el señor, es un holandés. Básicamente, ¿qué va a pasar? Cuando tenemos la liberación del oxígeno, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Se va a disminuir el pH. Se va a disminuir el pH. O cuando tenemos, por ejemplo, CO2, que ese pH disminuido o ese CO2 puede ser diferente de las razones. Por ejemplo, en una acidosis. En una acidosis, como nosotros vamos a tener una enzimita por allá, ¿se acuerdan de la anhidrasa carbónica? Si no se acuerdan, yo ya te la voy a mostrar. Entonces, lo que va a hacer es que va a liberar tanto CO2 como protones, o sea, pH. Si se aumentan los hidrogeniones, ¿qué pasa con el pH? Disminuye, es más ácido. Entonces, como tenemos estos dos efectos, lo que va a hacer es que estos son los que van a tener afinidad por la hemoglobina y por lo tanto va a disminuir la afinidad por el oxígeno. Miremoslo aquí en esta gráfica. Fíjese usted, esta es la saturación y aquí está la presión parcial de oxígeno. Entonces, ¿qué va a suceder? Que a medida que va bajando el pH, ¿cierto? O sea que está más ácido, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Va a haber menos afinidad del oxígeno por la hemoglobina, ¿cierto? Entonces, en los tejidos, ¿cómo tenemos? No lo tenemos tan ácido, ¿cierto? Cuando estamos por allá en los capilares o en el músculo, ¿qué va a suceder? El pH es más alcalino, hay menos hidrogeniones. El pH hielo, fíjense que está acá en 100. Pero si mi pH empieza a bajar, ¿cierto? Está siendo más ácido y por lo tanto la presión parcial de oxígeno es ¿qué? Mayor. Se libera el oxígeno, pero que no, porque tenemos hidrogeniones. Cuando este es el glóbulo rojo, ¿qué va a suceder en el aquí me lo tengo en el vamos a ver si trae una donde muestran los pulmones y eso? ¿Qué va a suceder? Chicos, pilas porque esto los enreda un poquito. Pónganme la atención, ahí queda grabadito y después hacemos los comentarios. Eso siempre les da dificultad. Fíjense, aquí tenemos representados los glóbulos rojos, ¿cierto? ¿Qué hacen los glóbulos rojos? Los glóbulos rojos llevan oxígeno a los tejidos, como vemos acá, lo llevó a los capilares, a los tejidos, donde sea, entonces va a entregar ¿qué? El oxígeno. Pero al mismo tiempo, esos tejidos van a estar entregando ¿qué? CO2. ¿Quién los recibe? La hemoglobina, ¿correcto? Bien. Bueno, en realidad, pues que ellos pasan porque son gases, pasan por aquí y los recibe ¿qué? La hemoglobina. ¿Vale? Pero si tenemos mucho CO2 o tenemos mucho oxígeno, nosotros vamos a tener una enzima que es muy importante, que va a ser la anhidrasa carbónica. ¿Qué es lo que va a hacer esa anhidrasa carbónica? Que me va a convertir ese CO2 que hay en el medio, que entró de manera abundante, se une con el agua y entonces me va a formar el bicarbonato y el ácido carbónico, ¿cierto? Muy bien, ¿qué sucede si en una condición X este buffer, que lo vamos a utilizar por X o Y razón, ¿cierto? Cuando se convierte de ácido carbónico a bicarbonato,
entonces va a liberar protones. Como se liberan protones, estos protones se aumentan los H+, o sea, se disminuye el pH, hace que se libere el oxígeno, ¿cierto? Se disminuye el oxígeno y el H. Y entonces vamos a tener que entonces va a poder entregar ese oxígeno a los tejidos. Mírenlo aquí en las dos situaciones, ¿cierto? Miren las dos situaciones, se los presento de diferentes maneras para que ustedes lo puedan entender. Aquí tenemos, vamos a los tejidos, llega el CO2, aquí viene la anhidasa carbónica. ¿Qué va a suceder? Se va a convertir en bicarbonato. Aquí tenemos entonces que ya va a entregar el oxígeno a los tejidos, ¿cierto? Y este HCO3 hacia dónde va a ir? Hacia el plasma. Ahora, fíjense en los pulmones es diferente, porque en los pulmones la hemoglobina llena de CO2, ¿cierto? Los va